¿Será que es necesario realizar un estudio profundo de la Biblia? ¿Cómo es nuestro corazón? ¿Cómo respondemos a los llamados recibidos al estudiar la palabra de Dios? Para tener las respuestas a estas preguntas, quédate hasta el final del video, porque será de aprendizaje, será de bendición tener las respuestas a ellas. Hoy estamos estudiando la lección que tiene por título El estudio profundo de la Biblia, martes 28 de abril. Quinta lección: ¿cómo estudiar la Biblia? Versículo para memorizar. Así será la palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, antes hará lo que yo quiero y prosperará en lo que yo ordene. Isaías 55:11. Entonces, para dar inicio a la lección, vamos a orar. Señor Dios, Padre nuestro que estás en los cielos, una vez más estamos delante de ti agradecidos por tu misericordia, por tu bondad y por tu amor. Pedimos perdón, oh Dios, por nuestros pecados, también que nos apartes de toda maldad, conforme a tu palabra, conforme a tu promesa. Necesitamos de ti, Señor. Sin ti estamos muertos y estamos perdidos. Gracias, oh Padre, por tu misericordia. Gracias, oh Padre, por tu gracia. Gracias, oh Padre, por tu protección. Gracias te damos porque nuestra vida está en tus manos y harás con nosotros conforme a tu voluntad. Esta oración la hemos hecho sin méritos, pero en los méritos de tu Hijo Santo, Cristo Jesús. Amén y amén. Entonces, mis amados, el estudio profundo de la Biblia. Se hicieron 3 preguntas, pero la pregunta principal no la hice, y esta es la que vamos a responder en primer lugar. ¿Qué es esencial para poder hacer cualquier estudio de la Biblia, siquiera para poder leerla? Lo que acabamos de hacer: orar. Porque Dios, como autor de las Escrituras, es el único que nos va a dar la instrucción correcta, la interpretación correcta, la aplicación correcta, y es el que va a colocar esa palabra en nuestro corazón para que el pensamiento, nuestro corazón que es aquí, ¿no?, para que el pensamiento se transforme en una acción. La acción repetida se convierte en hábito y así formemos un carácter conforme a su voluntad, producto de la contemplación de Cristo. Les recuerdo una vez más, Joya de los Testimonios, página 517, párrafo 3, que si dedicábamos por lo menos 1 hora del día a contemplar la vida de Cristo, Él nos transformará a su imagen. Por lo menos 1 hora al día, que es nada. Que es nada. Entonces, mis amados, ayer más o menos lo nombramos. Les recuerdo que las lecciones han sido el tiempo y el lugar. Hoy estamos el estudio profundo de la Biblia, pero les digo, les pregunto, ¿será que hay algún método humano que nos ayude con esto de estudiar la Biblia? Absolutamente no, mi amado. Solamente esta es obra de Dios. Dios nos atrae constantemente y por supuesto que Él nos incita a hacer estudios de la Biblia, por supuesto que sí. Pero finalmente usted y yo tomamos decisión. Cuando nos despierta a las 3, a las 2 de la mañana, a las 4 de la mañana, ahí tengo sueño. Y lo que hago es que me doy vuelta. Oro un ratico y me doy vuelta y no sigo en lo que Dios quiso hacer conmigo. Que a lo mejor tenía algo importante que decirte, pero la carne venció en ese momento a través del sueño. Entonces, es importante estar dispuesto. Como lo decía la tercera pregunta, ¿cómo respondemos a los llamados recibidos al escuchar la palabra de Dios? Un llamado. Si te dice que te despiertes a esa hora, es un llamado. ¿Respondes correctamente o no? ¿Okay? ¿Y por qué es necesario realizar un estudio profundo de la Biblia? Porque es la única manera de mantener o de crecer en esa relación con Dios. Porque recuerda que nuestra relación con Dios es como la luz, ¿verdad? La luz de la aurora que va creciendo hasta que llega el mediodía y la luz está en su esplendor. A medida que Dios nos da información, nos da su palabra, nos va transformando el carácter, nosotros vamos aceptando, Él nos va dando más y a la final vamos a conocer más de Él y esa relación se va a unir mucho más. ¿Okay? Hay peligro aquí,
hay peligro, porque cuando nosotros vamos a Marcos capítulo 4, si no me equivoco, dice que al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. ¿Qué significa esto? Que precisamente hoy lo hablaba con mi suegra en el culto, que cuando usted ha recibido la palabra de Dios y Dios le ha revelado verdades, le ha revelado luz, pero le revela una luz a la cual usted no quiere aceptar, usted endurece su corazón y dice hasta allá no llego, entonces el avance que había tenido empieza a retroceder. Y entonces lo que tenía le será quitado. Por eso que el estado postrero de aquel viene a ser peor. ¿Por qué? Porque no siguió avanzando. Entonces Dios finalmente te entrega a tu malvado corazón, que ¿cómo es? Engañoso y perverso. Entonces por eso que Dios dice que los entrega a espíritus engañadores. No es que Dios los entrega, sino que los deja a merced de su malvado corazón, porque creen que saben más que Dios y por eso no avanzan en la luz, la revelación que les da. Entonces, mis amados, esta cita de la hermana White la voy a leer completa, está en el Conflicto de los Siglos porque es demasiado interesante. Sobre el primer punto. No se puede leer la palabra de Dios sin orar. No se puede leer la palabra de Dios sin orar. Porque entonces ya no sería palabra de Dios, sería un libro cualquiera, un libro común. ¿Ok? Entonces dice así. Es imposible exagerar la importancia de la oración como parte de tu estudio de la Biblia. Elena de White dice que no estamos solos cuando leemos la Biblia. ¿Cómo no estamos solos cuando leemos la Biblia? Al invitar al Espíritu Santo a ser nuestra guía, tómanos, Señor, como enteramente tuyo, Espíritu Santo, tómanos. ¿Lo escuchan cada vez que hacemos este estudio? Lo escucha usted. Entonces, al invitar al Espíritu Santo a ser nuestra guía, rechazamos todas las distracciones y el enemigo huye. Nunca se debería estudiar la Biblia sin oración. No lo hagas. No lo hagas. Porque si lo haces sin el acompañamiento del Espíritu Santo, sin duda, otro espíritu te va a acompañar. Sin duda. Recuerde que hay una lucha entre el bien y el mal. No hay camino intermedio. O estás con uno o estás con el otro. Entonces, si no invitas al que tiene que estar, el otro llega sin invitación. No obligarte, no te obliga a las cosas que él te incita, pero sí te rodea con las incitaciones y con las tentaciones. Eso sí hace. Pero Dios es fiel y justo, que no dejará que seas tentado más de lo que puedas soportar, y conforme a esa tentación también te hará salir. Eso está escrito también en 1 Corintios capítulo 2, versículo 13, para que lo tengas en cuenta. Entonces, quedamos en, nunca se debería estudiar la Biblia sin oración. Solo el Espíritu Santo puede hacernos sentir la importancia de lo que es fácil comprender o impedir que nos apartemos del sentido de las verdades de fácil comprensión. El Conflicto de los Siglos, página 585. Algo que también puede servir, porque recuerda que cuando nosotros leemos, puede que leamos rápidamente para salir de eso rápido, pero cuando lo haces rápidamente significa que realmente no es algo de corazón, no estás buscando a Dios de corazón, porque recuérdate que deleítate en Jehová, dice el Salmo 37, y Él concederá los deseos de tu corazón. ¿Ok? Y debemos buscarlo, y lo buscaremos y lo hallaremos cuando lo busquemos de todo nuestro corazón, como lo decía en Jeremías capítulo 29, versículo 13, que lo leímos el día domingo. Entonces, mi amado, sin duda que podemos leer rápidamente para salir de eso. Por ejemplo, el año bíblico. Muchas veces lo he hecho así. Pero me privo de recibir la bendición que Dios quiere darme porque estoy cumpliendo. Simplemente por cumplir. Lo he hecho así, lo confieso aquí delante de ustedes. Me ha pasado, no todo el tiempo, pero sí me ha pasado. Y como dice el pastor Carlos Muñoz, que dice, la evidencia de que tienes un corazón entregado a Dios es que cuando empiezas a leer la Biblia, no quieres dejar de hacerlo. Lo encuentras tan sabroso, tan interesante, que yo ya voy a terminar lo que me tocó y no puede ser. Yo quiero leer otro capítulo. También me ha pasado. Y también lo he practicado. Entonces, recordemos, que somos humanos, tenemos
altibajos, pero debemos procurar que el alti sea mayor clamándole a Dios. Si hoy de repente no pudiste o la relación no estuvo bien, díselo a Él. Señor, mire, hoy leí la palabra rápidamente, no recibí lo que realmente querías darme, pero sé que tú me amas y tú me seguirás guiando. Ayúdame a que la próxima vez que lo haga no sea de la misma manera. Y Él lo hará con seguridad. Pero una técnica humana que podría servir para no leer como una máquina, como una máquina de escribir, es escribir también. O sea, de repente tú vas leyendo y te interesó, tu cuadernito aparte, esto, mira la idea principal. Vamos a poner un ejemplo. Jeremías 29:13. Me buscaréis y me hallaréis cuando me buscaréis de todo vuestro corazón. Entonces dice, buscar, yo busco a Dios y lo puedo hallar. Pero cuando lo busque de verdad, de corazón. Entonces escribes eso. Entonces cuando uno escribe, yo recuerdo en mis tiempos de estudiante, eso me servía mucho. O sea, porque yo veía el ejercicio de matemática y escribía los pasos y me recordaba después cuáles eran los pasos. No como algo teórico netamente que era así porque cada uno tenía, pero sí recordaba los pasos, porque cuando uno escribe está afianzando la idea que leyó. O sea, porque la estás duplicando allí. Y finalmente, testificar de lo aprendido. Entonces tú sales y le dices a un compañero de trabajo, mira, ¿sabes qué? Que hoy leí en la Biblia que si busco a Dios de corazón, lo voy a hallar de verdad. Mi hermano, ahí quedó el versículo, listo para vivir conforme a esa palabra. Y la palabra de Dios hizo lo que venía a hacer, a convencerlo a usted de que buscando a Dios de todo corazón, garantiza su presencia en tu vida. ¿Okay? Entonces vimos cómo se puede hacer de manera práctica. ¿Okay? Recuerda que estos son consejos humanos, pero la guía de orar y pedir la conducción de Dios siempre va a ser la mejor. Y Él te va a decir allí. Recuerda que la Biblia es un libro que se discierne espiritualmente. Carnalmente es una locura. ¿Okay? Para los que se pierden, la palabra de Dios es locura. Pero para ti, que estás deseoso de encontrarte con Dios, es un gozo poder hacerlo. Entonces, 7 pasos que nos podrían ayudar. 7 pasos a manera humana. Vuelvo y repito, nunca va a reemplazar a Dios. 1, ora para que el Espíritu Santo dirija tu mente y sensibilice tu corazón mientras lees. Ese es el primero y podría ser el único. Y de ahí te vas a leer la Biblia. ¿Okay? Porque no es necesario ser un erudito para poder comprender la Biblia. No es necesario. ¿Okay? O sea, recuerde que Dios escogió a lo perverso y lo ignorante para avergonzar a los sabios. Recuerda eso. Y con la conducción del Espíritu Santo, donde los eruditos y los doctores están trabados porque tienen una interpretación totalmente torcida, porque se basan en los conocimientos adquiridos por teorías, por exégesis, por hermenéutica, por tal y tal y tal. El Espíritu Santo te lo revela a ti de manera sencilla y clara porque así es el Evangelio. La Biblia no es un libro difícil de entender. Es un libro difícil cuando tú le metes dificultad, porque ella se explica ella misma. La concordancia es la mejor manera, más que exégesis, aunque tiene relación a exégesis y la concordancia, ¿no? Pero la Biblia es sencilla, mi amado. Es poder de Dios para salvación. Primeramente el judío, también el griego. Un niño puede entenderlo. Un niño puede entenderlo. Nosotros somos los que la complicamos. Mira, con esos términos, nestorianismo. No. O sea, no voy a nombrar más. O sea, que complican las cosas. Entonces, el orar puede ser el único paso necesario. O de hecho, es el único paso dado por el cielo necesario. Sin oración no lo hagas. Porque sin oración lo vas a ver desde el punto de vista científico y vas a querer buscar las explicaciones. Y eso no. Tal vez Dios te la da en su misericordia. Tal vez Dios no. Tal vez Dios te entregue un espíritu engañador
para que quedes peor que como estabas. ¿Por qué? Porque lo buscaste con las intenciones. Llegaste a la Biblia sin la intención correcta, porque llegaste por tu cuenta. Y recuerda lo que te dije al principio. Si no está el Espíritu de Dios, está el otro espíritu que te va a hacer creer que dice lo que Él quiere que creas. ¿Okay? Entonces, segundo punto, elige un versículo, un pasaje más extenso de la Biblia. Tercero, escribe el pasaje o porciones destacadas mientras lees. Cuarto paso, vuelve a leer el pasaje mientras oras mentalmente y subraya las ideas clave. Quinto paso, escribe lo que te dicen las ideas subrayadas. Sexto paso, ora acerca de esta idea pidiendo a Dios que influya en tu relación con Él. Séptimo paso, piensa con quién podrías compartir esto hoy. Hicimos los pasos de manera más sencilla con el ejemplo práctico que te puse. ¿Okay? Escribir. Yo recuerdo que la primera Biblia que me regalaron, cuando empecé a estudiar la Biblia, cada vez que hacía año bíblico, yo la empecé a marcar con resaltador, pero cada vez que hacía el año bíblico conseguía un sentido distinto al versículo, conseguía un versículo que me parecía tan espectacular, que ya prácticamente la Biblia estaba toda rayada, entonces ponía una flecha que esto se iba para acá. De verdad que maravilloso, lamentablemente para mí, porque apreciaba mucho esa Biblia, porque era la primera Biblia con la que yo empecé a estudiar. Me atracaron aquí en Cali como a los 2 años, menos del año de haber llegado, y me robaron el morral y el cargado de la Biblia, porque yo me la llevaba al trabajo para hacer mi año bíblico en el trabajo. Y se llevaron la Biblia, pero digo, lamentable para mí, pero ese fue el propósito de Dios. Y esa Biblia, toda subrayada, llegó a estas personas. ¿Quién sabe qué pasaría con esa palabra? Yo lo que sí sé es que eso pasó con esa palabra, lo que dice el versículo aquí. Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía. Antes hará lo que yo quiero y prosperará en lo que yo ordene. Entonces, es maravilloso porque eso es lo que me daba gozo. Yo pensaba, cónchale, mi Biblia. Pero me daba más gozo saber que la palabra allí y con todos los estudios que tenía iba a ser algo mejor en esas personas. Voy a leer otra cita aquí, El otro poder, bien interesante, de la hermana White. Otro poder, página 32. A medida que los hijos de Dios crezcan en la gracia, obtendrán cada vez más clara comprensión de su palabra y discernirán nueva luz y belleza en las verdades sagradas. Esto ha venido sucediendo en la historia de la iglesia a lo largo de todas las edades y así seguirá hasta el fin. ¿Cómo has comprobado que el mensaje de la cita anterior se aplica a ti? O sea, de que va creciendo. Y también considera lo que dice Salmo 119, 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Dios te bendiga, Dios te guarde. Recuerda, el estudio profundo de la Biblia es importante y solo necesitas una cosa: orar y pedirle a Dios que sea tu guía y tu conductor. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, alabado, glorificado y honrado sea tu nombre. Aquí estamos, oh Padre, delante de ti, agradecidos por tu misericordia, por tu amor y por tu bondad. Perdona nuestros pecados, oh Dios, límpianos también de toda maldad y que tu Santo Espíritu nos tome enteramente como tuyos para que podamos vivir conforme a tu voluntad siempre. Oración que hemos hecho sin poder y sin mérito alguno porque somos nada, pero en el poder y en los méritos de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga, Dios te guarde. Nos vemos mañana. El día de mañana será una bendición doble. Les recuerdo, estudiamos martes 28 de abril el estudio profundo de